Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. El día de hoy comenzamos con una nueva serie llamada Poder para los Redimidos, basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La reflexión de hoy se titula Creados para alabar a Dios y está basada en Efesios 1 del 1 al 14. 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta que es dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pablo nos dice en este primer capítulo de Efesios todas las cosas que Dios nos ha dado y muchas veces no nos damos cuenta de lo bendecido que somos y continuamos viviendo nuestras vidas en derrota. Muchas veces es más fácil enfocarnos en nuestras necesidades y nuestros deseos que no vemos todas las oportunidades que Dios nos ha dado. Según el versículo 3, dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido en Cristo con cada bendición espiritual en los lugares celestiales. Y en los versículos siguientes se nos da una lista de las cosas que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Estas son algunas de las bendiciones que Pablo nos describe en los primeros 14 versículos. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. En su amor, Él nos predestinó para la adopción a sí mismo como hijos e hijas a través de Jesucristo, de acuerdo con el propósito de su voluntad. En Él tenemos la redención a través de su sangre. Tenemos perdón de nuestros pecados, de acuerdo con las riquezas de su gracia que ha derramado sobre nosotros. Nos bendijo con toda sabiduría y entendimiento que nos da a conocer el misterio de su voluntad, de acuerdo con su propósito. En Él hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo con el propósito de aquel que trabaja todas las cosas según el consejo de su voluntad. En Él también, cuando escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta que adquiramos la posesión de ella. ¿Por qué cree usted que Dios nos ha bendecido tanto en Cristo Jesús? 3 veces Pablo repite la razón de ser de tal bendición y nos dice que hay un propósito o razón por la que hemos sido tan bendecidos. En el versículo 6 nos dice para la alabanza de la gloria de su gracia con la que nos ha bendecido en el amado. En el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el versículo 14 nos repite nuevamente, para la alabanza de su gloria. Hemos sido bendecidos para que podamos glorificar a Dios, para que podamos alabarlo. Ese es el propósito de Dios por el cual nos ha creado, redimido y bendecido, que podamos alabarlo, es decir, que seamos para alabanza de su gloria. Quizá necesitamos clarificar qué significa alabar a Dios para que podamos entender el propósito para lo cual Dios nos crea. Muchas veces creemos que alabar o glorificar a Dios es solo en el contexto de nuestro servicio de adoración. Es por eso por lo que a veces venimos a la iglesia, alabamos, nos vamos, hemos cumplido el requisito. Yo, sin embargo, creo que alabar a Dios es vivir para Él, es servirle a Él. Proverbios 16:4 nos dice, el Señor lo hizo todo para su propio propósito. Es todo para Él. El objetivo final del universo es mostrar la gloria de Dios. Esa es la razón de todo lo que existe, incluyéndonos a usted y a mí. Dios lo hizo todo. Dios nos hizo a todos para su gloria. ¿Cómo puedo yo mostrar la gloria de Dios aquí en este mundo, aquí donde vivo, donde trabajo?
Alabamos a Dios cuando le decimos a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero alabar a Dios va por encima de solo contarle a los demás acerca de su amor y generosidad para con nosotros. Es mostrar a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros a través de nuestro servicio a los demás. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, nos dice cómo podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, para traer gloria a su nombre. Primero, dice él, adorándole. Dios quiere que nuestra adoración sea motivada por amor, por acción de gracias y deleite, no de un deber u obligación. La adoración es mucho más que alabar, cantar y orar a Dios. La adoración, dice el escritor, es un estilo de vida de disfrutar a Dios, amándolo, dándonos a nosotros mismos para ser utilizados para su propósito. En segundo lugar, nos dice amando a otros creyentes. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice 1 Juan 3:14. Y luego Juan 13 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En tercer lugar, nos dice el autor, sirviendo a otros con nuestros dones. 1 Pedro 4 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En cuarto lugar, compartiendo con otros su mensaje y su amor. Dios quiere que compartamos su amor y buenas nuevas de salvación con todos, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios, dice Pablo en 2 Corintios 4. Sí, mi hermano, mi hermana, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que llevemos a cabo su propósito de vivir y de entender que fuimos creados para alabar a Dios. Y alabar a Dios implica servirle, compartiendo con otros su amor, ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones, amando y sirviendo a nuestros vecinos. Pidámosle a Dios que nos dé cada día una oportunidad para alabarlo, especialmente fuera de la iglesia, sirviendo a otros que necesitan ver y experimentar el amor de Dios en su vida. Dios le bendiga.